Mark Pellegrini encontró a Linda frente al retrato de Charles, su difunto padre, mientras la tormenta se desataba. ¿Crees que no sé lo que haces? Llevas semanas hurgando en mis papeles. La empujó con furia. Linda cayó sobre la paja, el vestido azul rasgado, el vientre expuesto. Dentro del box, Sultán relinchó y pateó la puerta con una violencia que hizo temblar la madera. La puerta cedió y el semental negro irrumpió en el pasillo, crines al viento. Sultán se plantó entre ellos, bajó la cabeza hacia Linda y resopló, bloqueando a Mark. Este caballo solo se inclina así ante Charles y Anthony. Sultán jamás hace eso con nadie, solo con mi padre y con Anthony. Mark retrocedió, el rostro pálido, y salió del establo sin pronunciar una palabra más. Linda se quedó en la paja, acariciando el hocico del caballo, sin entender aún lo que aquello significaba. Linda se incorporó despacio, la mirada fija en los ojos oscuros del animal. Solo Charles y Anthony recibieron ese gesto. ¿Por qué ahora conmigo? Recordó aquellos paseos tranquilos, cuando Anthony y ella recorrían la hacienda con el semental. Anthony era el único que podía montarlo tras la muerte de Charles, y ahora está muerto. La tormenta aquella noche fue feroz. Las heridas de Anthony no coincidían con una simple caída. Mark dijo que fue un accidente, pero Sultán nunca se habría desbocado con Anthony. Desde que perdió a Anthony, Mark la trató como basura, recordándole cada día que no era nadie. Hoy Sultán me defendió, como si supiera que este niño lleva la misma sangre. En su mente, la imagen de Charles y Anthony juntos, los únicos que Sultán adoraba, se hacía cada vez más clara. Algo no encaja. Tengo que encontrar la verdad, cueste lo que cueste. A la mañana siguiente, Mark la esperó en el pasillo del establo, con los brazos cruzados. Anoche no terminamos. ¿Qué buscabas realmente cerca del retrato de mi padre? Linda contuvo la respiración, sin ofrecer respuesta. Eres solo una empleada embarazada de un hijo ilegítimo. Sin esta hacienda, no eres nadie. No voy a llorar delante de él. No le daré ese gusto. Te doy una semana. Después te vas. Y nadie en este pueblo volverá a darte trabajo. Linda sintió el peso de la amenaza, pero algo más fuerte ardía en su interior. Si hay algo que pruebe que Anthony era diferente, lo encontraré. Por mi hijo. Mark la miró con desprecio y se marchó, dejándola sola en el pasillo. Esa noche, Linda decidió registrar cada rincón de la hacienda, empezando por la vieja guadarnés. Linda subió al viejo estudio de Charles, donde el polvo cubría cada mueble y el silencio pesaba. Ese retrato es el mismo que vi en el establo. Charles siempre me pareció cercano a Anthony. Rebuscó en un álbum desgastado fotos de Anthony y Charles, los dos sonrientes, casi idénticos. Se parecen demasiado, como si Anthony no fuera hijo de Mark. Un escalofrío me recorre. En el escritorio de Charles, un cajón cerrado con llave le llamó la atención. Forzó la cerradura con una piqueta. La madera se dio con un crujido seco. Dentro, una llave pequeña y una etiqueta descolorida con letras escritas a mano. Guadarnés. Es la llave del armario donde Charles guardaba sus objetos más íntimos. Linda apretó la llave contra el pecho. El corazón le martilleaba con fuerza. Ahora sé dónde buscar. Si hay un secreto, está en ese viejo armario de la Guadarnés. Esa noche, Linda introdujo la llave en la cerradura del viejo armario de la Guadarnés. La puerta se abrió con un quejido. Olía a cuero viejo y a secretos guardados por años. Entre monturas y arreos, un abrigo de lana colgaba solitario en un gancho de hierro. Ese abrigo. Lo reconocí en las fotos. Era de Charles. Con dedos temblorosos, palpó el bolsillo y notó una forma rígida. Sacó un sobre amarillento, sellado con lacre y una caligrafía elegante. En el frente, una frase manuscrita. A quien vea a Sultán inclinarse. Sultán se inclinó hacia mí. Esta carta es para mí. Contiene la verdad. El corazón le martillaba.
Apretó el sobre contra el pecho, sin atreverse a abrirlo aún. Linda supo que al romper ese lacre, su vida y la de su hijo cambiarían para siempre. Con dedos inseguros, Linda quebró el lacre y desdobló el papel amarillento. La caligrafía elegante de Charles llenaba la hoja. Cada palabra golpeaba como un martillo. Si lees esto, Sultán se ha inclinado ante ti. Eres de la sangre de Charles Pellegrini. ¿Sangre de Charles? Pero si Anthony era hijo de Mark. No puede ser. Anthony no es hijo de Mark. Es mi hijo. Lo tuve con Isabel, su primera esposa, en secreto. Entonces Anthony era tío de mi bebé. Y mi hijo es bisnieto biológico de Charles. Un testamento alterno está escondido. La herencia va por línea biológica. Para el que Sultán reconozca, Linda leyó hasta el final, con lágrimas rodando por sus mejillas, mientras un terremoto interno le sacudía. Necesito pruebas. Un examen de ADN. Y luego, encontrar ese testamento. Dobló la carta y la escondió bajo su vestido. Cada segundo contaba. Mark no debía encontrarla jamás. Esa madrugada, Linda rebuscó en su cuarto la vieja cajita de recuerdos de Anthony. Un cepillo suyo. Aquí hay cabellos. Con esto basta para una prueba de ADN. Extrajo varios cabellos oscuros y los depositó en un sobrecito que selló con cuidado. Aprovechó una salida de Mark para telefonear a un laboratorio clínico del pueblo vecino. Mañana enviaré el sobre. Que nadie sepa mi nombre. Al día siguiente, caminó hasta la oficina postal con el sobre escondido en su bolso. Depositó el paquete sin remitente y sintió que el tiempo se detenía. Ahora, solo queda esperar. Si Mark se entera. No quiero imaginar. Esa tarde, Mark regresó antes de lo habitual y merodeó por los establos con el ceño fruncido. Linda forzó una sonrisa y siguió con sus tareas, ahogando el tamborileo de su corazón. En la madrugada, Mark forzó la puerta del pequeño dormitorio de Linda. Sobre la mesita de noche, encontró un cuaderno con anotaciones sobre Charles y Anthony. Investigando a mi padre. ¿Qué escondes, maldita? Al amanecer, Mark la encaró en el pasillo del establo, con el cuaderno en la mano, temblando de ira. Dime ahora mismo qué buscas, o juro que te saco arrastrando de esta hacienda. Si descubre la carta, estoy muerta. Debo negarlo todo. Desde hoy, no te moverás del establo. Si te veo husmeando otra vez, será lo último que hagas. Mark apostó a un capataz en la entrada. Linda se convirtió en prisionera del lugar. El laboratorio dijo que los resultados tardan una semana. Tengo que aguantar 7 días bajo su nariz. Cada hora bajo vigilancia era una tortura. Linda sentía que las paredes se cerraban, pero la verdad era su única arma. Una semana después, el teléfono del establo sonó. Linda atendió en un susurro. Son los del laboratorio. Los resultados están listos, pero debo recogerlos en persona. Esa noche, Mark salió rumbo al pueblo. Linda aprovechó la oscuridad para escabullirse. Caminó kilómetros bajo la llovizna hasta la clínica, con el corazón en la garganta. Le entregaron un sobremanila sellado. Sus manos temblaban al recibirlo. Regresó a la hacienda antes del amanecer y se escondió en el viejo pajar. Aquí estoy a salvo por un rato. Es hora de saber la verdad. Deslizó el dedo bajo la solapa, rasgó el papel y extrajo la hoja doblada. Que Dios me proteja. Lo que diga este papel, lo cambia todo. Desdobló la hoja. Sus ojos recorrieron las líneas del resultado. Contuvo el aliento. Probabilidad de paternidad de Charles Pellegrini respecto a Anthony Pellegrini, 99.97%. Dios mío, la carta no mentía. Anthony era hijo biológico de Charles Pellegrini. Las lágrimas brotaron incontrolables. Apretó el documento contra su vientre, como protegiendo a su hijo. Mi bebé no es nieto de Mark. Es bisnieto de Charles, el legítimo heredero de esta hacienda. El sollozo escapó de sus labios. Por fin tenía la certeza que necesitaba para luchar. La carta de Charles y este resultado de ADN, juntos,
Son la verdad irrefutable. Acarició su vientre y recordó la imagen del semental negro, inclinando la cabeza ante ella. Sultán supo reconocer la sangre. Ahora me toca a mí encontrar el testamento y hacer justicia. Dobló los papeles con manos temblorosas y los escondió bajo su vestido. No podía permitirse perderlos. Empieza la guerra. Mark no sabe lo que le espera. Linda fue al pueblo y buscó un abogado que no le debiera favores a los Pellegrini. En el despacho polvoriento, extendió los papeles frente al jurista. El abogado ajustó sus lentes y leyó cada línea. Su escepticismo inicial se transformó en asombro. Tras una larga pausa, asintió. Buscaría el testamento alterno si existían registros notariales. Si este hombre no me cree, estoy perdida. Pero su mirada ha cambiado. El abogado pasó 3 días escarbando archivos. Al cuarto día, sostuvo una nota vieja. Descubrió una caja de seguridad en el Banco Rural, parte de un fideicomiso de Charles Pellegrini. Esa caja es donde Charles escondió el testamento. Tiene que estar ahí. Las manos de Linda temblaban al sostener la copia del registro bancario. El abogado prometió iniciar los trámites. Linda supo que el verdadero enfrentamiento apenas empezaba. Al regresar a la hacienda, Linda encontró su habitación revuelta. Mark había estado allí. Sobre la cama, la fotocopia del resultado de ADN yacía arrugada. Mark la había visto. Me has mentido. Dice que Anthony no era mi hijo. ¿Dónde está la carta original? Lo sabe. No puedo dejar que encuentre la carta. La escondí en el pajar. Mark la agarró del brazo con fuerza, apretando hasta hacerle soltar un quejido. Dame esa carta o juro que te mato aquí mismo. Si se la doy, destruirá todo. Prefiero morir antes que rendirme. Linda permaneció en silencio, soportando los insultos, hasta que Mark soltó un rugido y la empujó contra la pared. Mark salió dando un portazo. Linda se deslizó al suelo, aterrada pero aún entera. La carta está a salvo, pero el tiempo se agota. Debo acelerarlo todo. A la mañana siguiente, el abogado llamó. Había retirado el testamento de la caja de seguridad. Linda llegó sin aliento. Sobre la mesa reposaba el documento que contenía la última voluntad de Charles Pellegrini. La herencia pasará por línea directa biológica de Charles Pellegrini, desheredando a Mark. Linda colocó la carta junto al testamento. Las firmas de Charles eran idénticas en ambos papeles. Esto es irrefutable. El juez no podrá negar esta evidencia. El abogado preparó la demanda. Linda estampó su firma con fuerza, sin dudar un segundo. Mark me empujó al establo. Ahora yo lo empujo fuera de esta hacienda. El abogado presentó el recurso esa misma tarde. El juzgado fijó la audiencia para la próxima semana. Esa noche, Linda escondió el testamento y la carta bajo una tabla suelta en el pajar, lejos de Mark. La próxima vez que vea a Mark será en un tribunal. Y entonces, que Dios lo ampare. La demanda se presentó ante el juzgado civil una mañana gris. El caso quedó admitido. Un oficial notificó a Mark en sus oficinas. El documento tembló en sus manos al leerlo. ¿Esa sirvienta se atreve a arrastrarme a juicio? Voy a aplastarla. Mark intentó sobornar al abogado de Linda, pero el jurista rechazó el sobre sin mirarlo. Retira la demanda y haré que no te falte nada. Insiste y acabarás en la calle con ese bastardo. Ni su dinero, ni sus amenazas me doblan. Mi hijo heredará lo que le pertenece. No me muevo. Nos vemos en el tribunal, Mark. Mark salió maldiciendo. A la semana siguiente, el juzgado fijó la fecha definitiva para la audiencia. Faltan 4 días. 4 días para que la verdad salga a la luz. El eco de los cascos de Sultán resonaba en el pasillo, como si el animal supiera que la batalla final se acercaba. El abogado de Linda localizó a una antigua ama de llaves que recordaba las visitas nocturnas de Isabel al pabellón de Charles. La mujer declaró bajo juramento que Charles Pellegrini y la esposa de Mark sostenían un romance secreto desde hacía años. Van a convertir esto en un circo. Compra a esos testigos o haz que se retracten. Los abogados de Mark impugnaron la carta,
alegando falsificación, pero el perito calígrafo confirmó la autoría de Charles. Cada testigo que aparece es una pieza más. La verdad ya no puede ocultarse. Mark filtró a la prensa que Linda era una trepadora, pero el artículo despertó más simpatía hacia la empleada embarazada. Un viejo capataz testificó que Sultán solo mostraba apego a los de sangre Pellegrini y que lamió la mano de Linda. Sultán es mi testigo silencioso. En el tribunal mostraré el video de su inclinación. A 24 horas del juicio, Linda apenas durmió. Su vientre pesaba, pero su espíritu estaba listo. El amanecer del día señalado trajo un cielo limpio. Linda se vistió con su único traje azul y se dirigió al juzgado sin mirar atrás. El juicio inició con el perito forense. El ADN confirmó la paternidad biológica de Charles sobre Anthony. El juez comparó la carta caligráfica con el testamento. La firma de Charles era inconfundible. Amaba a Anthony, no su apellido. Sultán se inclinó ante mí porque este niño es sangre Pellegrini. El abogado de Mark la atacó. Usted sedujo al heredero. Linda no bajó la mirada. No me quebrarán. Ellos no saben lo que es proteger una vida con la verdad. Embustera. Mi hijo jamás habría mirado a una sirvienta sin fortuna. El abogado de Linda proyectó el video de Sultán, inclinando la cabeza. La sala entera quedó en silencio. Sultán habla por mí. Su gesto es la prueba que las palabras no pueden dar. El juez dio por concluida la fase probatoria. Los alegatos finales se escucharían al día siguiente. Linda salió del juzgado con paso firme. Mañana sabría si la justicia estaba de su lado. A la mañana siguiente, los alegatos finales resonaron en la sala. El abogado de Linda alzó la carta y el testamento. Charles Pellegrini escribió su voluntad con sangre y tinta. Luego, el defensor de Mark arremetió. Esos papeles son falsos. La empleada quiere quedarse con lo ajeno. La jueza reunió sus notas y anunció: emitiré sentencia en una semana. 7 días. He aguantado meses. Soportaré estos 7 días con el alma en vilo. No permitiré que esa zorra se salga con la suya. Si pierdo, quemaré la hacienda antes que verla en sus manos. Los días siguientes fueron un silencio tenso. Linda apenas comía. Mark bebía y maldecía. Cada vez que el miedo me invade, miro a Sultán. Él supo la verdad antes que nadie. La víspera del fallo, Linda se arrodilló en su habitación y apretó la carta contra el pecho. Al amanecer del día séptimo, se puso su vestido azul y caminó una vez más hacia el tribunal. El tribunal permaneció en completo silencio. La jueza desdobló el pliego de la sentencia y paseó la mirada por la sala antes de hablar. Con voz firme, dictó: el testamento alterno de Charles Pellegrini es válido y vinculante. Las pruebas biológicas son incontrovertibles. Por tanto, la totalidad de la hacienda y sus bienes pasan al descendiente biológico directo, el hijo por nacer de Linda Vega, ejerciendo ella la tutela. Dios del cielo, ganamos. Mi hijo no será un don nadie. Creciste bajo la sombra de Sultán. Ahora tendrás tu tierra. Mark se desplomó sobre la mesa, los puños blancos. Negó con la cabeza una y otra vez. Esto es una farsa montada por una sirvienta. Apelaré ante cada instancia. La jueza lo fulminó con la mirada. Señor Pellegrini, dispone de 30 días exactos para desalojar. No habrá prórroga. 30 días. Luego, cada rincón de este rancho hablará de Charles, de Anthony, de la sangre que Sultán reconoció. Linda se abrazó al abogado, llorando. Afuera, el relincho de Sultán atravesó la plaza y llegó hasta el tribunal. Salió bajo un cielo anaranjado. El aire olía a libertad. El rancho era suyo. La justicia había llegado. Durante las semanas siguientes, Mark vació los cajones de su despacho con rabia. Cada libro arrojado era un insulto ahogado. Una madrugada gris, cargó el último baúl en su automóvil y se quedó mirando la entrada del rancho. Maldito el día que puse un pie aquí. Esta tierra está podrida. Linda observó la escena desde el ventanal del establo. Con Sultán a su lado, el caballo resopló suavemente. Se acabó.
Esta hacienda ahora es de mi hijo. Esa misma tarde, Linda encargó un letrero de hierro forjado con letras doradas al herrero del pueblo. Sobre la entrada principal, las letras doradas brillaron al sol. Rancho Sultán. En honor al caballo que supo reconocer la sangre verdadera. Sultán permaneció junto a ella, imponente, mientras Linda colgaba el letrero con sus propias manos temblorosas. El viento de la tarde meció las crines del animal. Linda tomó aire y sonrió. Todo empezaba de nuevo. Pasaron los meses. El rancho reverdeció. Cada potrero floreció bajo las lluvias de primavera. Linda dio a luz en la casona principal, asistida por la partera. El llanto del bebé llenó los pasillos. Te llamaré Charles, como tu bisabuelo. Crecerás bajo la sombra de Sultán, como Anthony. El rancho prosperaba. Nuevos potros, cosechas abundantes. Sultán seguía siendo el guardián del establo. Mark, entre tanto, vendió lo último que le quedaba y se presentó en la terminal con una sola maleta. Subió al avión con la mirada perdida y los labios apretados. Jamás regresaría a la hacienda. Ya no hay sombra que oscurezca esta tierra. Solo el sol y la memoria de quienes amamos. Por las noches, Linda le susurraba a Sultán las buenas noticias, acariciándole el hocico como aquella primera vez. El viejo semental relinchó al cielo estrellado, como si supiera que la profecía de Charles se había cumplido. La nueva dueña de Rancho Sultán abrazó a su hijo y supo que aquel era apenas el mejor capítulo empezando. 4 primaveras después, el pequeño Charles se plantó frente a Sultán con las botas de montar calzadas. Mamá dice que tú conociste a mi bisabuelo. ¿Me dejas subir? Sultán resopló y dobló la cerviz, ofreciendo el lomo como si recordara a un antiguo jinete. Ahí va mi hijo, sobre el lomo del mismo caballo que me salvó la vida. Con manos pequeñas, Charles tomó las riendas y se aferró a las crines oscuras. Sultán avanzó al paso, la crin ondeando, mientras Linda caminaba a su lado con el cabestro suelto. Mamá, vuela, Sultán, vuela. Se grabaron aquella tarde un retrato, la madre, el niño y el semental negro, unidos para siempre. Charles, tu bisabuelo te hubiera amado. Y Sultán, tú ya lo hiciste por él. El galope quedó suspendido en el crepúsculo, como una promesa cumplida por generaciones. Cuando el sol tocó el horizonte, las letras doradas de Rancho Sultán brillaron una vez más. El viento peinó la pradera y Sultán alzó la cabeza, atento a algo que solo él percibía. Junto al corral, Linda sintió una brisa cálida y un aroma a tabaco viejo, como el que usaba Charles. Giró la vista y lo vio, una figura translúcida, de pie bajo el viejo roble, sonriendo. Gracias, Charles, por la carta, por Sultán, por la verdad. La silueta del patriarca asintió despacio y se desvaneció con el último rayo de sol. Linda abrazó a su hijo, que dormía en sus brazos, y apoyó la frente contra el cuello tibio de Sultán. Aquella hacienda, manchada por la codicia, era ahora un hogar redimido por la sangre y el amor. Charles Pellegrini descansaba en paz. Su descendencia galopaba libre, y el cartel en la entrada lo decía todo. Rancho Sultán, donde un caballo reveló la verdad.